¿Qué es la intervención de comunicaciones privadas? ¿Sabes cuáles son sus modalidades? ¿En qué delitos procede autorizar la técnica de intervención de comunicaciones privadas? ¿Quién es el juez competente para autorizar esta técnica de acuerdo al estatus procesal en materia penal? ¿Ante quién impugnamos estas determinaciones de los jueces especializados? Estos y muchos temas más abordaremos en este nuevo episodio con un juez federal, el doctor Juan Gonzalo Sandoval, juez de distrito, especializado de control, juicio oral y ejecución penal. Doctor, muy buenas noches y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Maestro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Es un placer para mí poder charlar estos temas que tanto me apasionan. No, al contrario, muchas gracias por acompañarnos. Es un tema que para nuestro auditorio es novedoso, lo desconocemos mucho. Pocos abogados son los que tenemos este contacto con las intervenciones de comunicaciones privadas, pero para eso está usted aquí, para aclararnos todas estas dudas. Trataremos hacer una charla empática para la gente que nos ve, sobre todo para hacerlo más entendible, no manejar tantos tecnicismos. Siempre me considero una persona, pues un 80-70% práctica, porque creo que el derecho tiene que ser muy fácil, tiene que ser muy digerible, y a veces creo que entre tantos tecnicismos nos atoramos y creo que llega un momento en que nos confundimos, ¿no?, con toda esta aplicación del derecho, pero creo que el derecho tiene que ser muy sencillo, y muchas gracias por la invitación nuevamente. Nuevamente, doctor, muchas gracias por estar aquí. Pues empezamos porque el tiempo nos apremia y usted viene de muy lejos. Gracias. ¿Qué son las intervenciones? Bueno, las intervenciones de comunicaciones privadas las podemos encontrar en una definición ya sea jurisprudencial, en una definición legal, lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que establece la Ley Federal de Delincuencia Organizada, y prácticamente la intervención de comunicaciones privadas es todo aquello que abarca un sistema o programas que son resultado de la evolución tecnológica y permiten el intercambio de datos, de información, de video, de audio, de mensajes. Prácticamente una intervención de comunicaciones privadas requiere, en primer lugar, un emisor y un receptor. ¿Y qué va a existir entre estos dos? Pues va a haber una comunicación, y esa comunicación puede ser a través de la oralidad, a través de la escritura, a través de mensajes, fotografías, etcétera. Temas sumamente interesantes. En este momento, pues yo no sé si usted o su servidor tengamos nuestros teléfonos intervenidos, ¿no? Entonces, precisamente la intervención de comunicaciones privadas actualmente ha generado mucha polémica por el desconocimiento en quienes les autorizan, por la forma en cómo se debe autorizar, en qué casos procede, cómo se autorizan, etcétera, etcétera. Pero prácticamente una intervención de comunicaciones es donde exista toda esa información relacionada con un audio, con video, con llamadas, archivos electrónicos, y donde necesariamente, desde mi punto de vista, debe de existir un emisor y un receptor. Exacto. El día de hoy, su teléfono, mi teléfono, el perito en informática que está atrás de cámaras. ¿Quiénes nos ven? Quienes nos ven pueden tener su teléfono intervenido y nosotros no lo sabemos. Así es. Doctor, pero ¿cuáles son estas modalidades de la intervención de las comunicaciones privadas? Prácticamente la intervención de comunicaciones privadas es el género, ¿sí? Una intervención de comunicaciones privadas conforme al Código Nacional la podemos subdividir. El género sería esa intervención de comunicaciones, y las especies puede ser una intervención de comunicaciones privadas en su modalidad de intervención en tiempo real. Usted y yo estamos hablando ahorita y nos están, perdón por la expresión, se colgaron de nuestras líneas y están escuchando en tiempo real lo que usted y yo estamos hablando. Esa es una intervención, una modalidad en tiempo real. Otra modalidad de la intervención puede ser la extracción de información. La extracción de información está dirigida a equipos, teléfonos, discos compactos, computadoras, ya un equipo físico donde lo que se busca es la extracción de la información. Ahí hablaríamos de una intervención de comunicaciones privadas en su modalidad de extracción de información. Existen otras modalidades como la intervención en comunicaciones privadas, pero ahora en su modalidad de entrega de datos conservados. Estos datos conservados pues nacen de la Ley Federal de Telecomunicaciones. En su artículo 190 establece cuál es esa información que las concesionarias telefónicas van a guardar o van a resguardar.
Y existiría otra modalidad que sería la ratificación de entrega de datos conservados. Aquí, desde luego, va a tener mucho que ver el momento en el que se está actuando, porque una cosa es que yo como fiscal acuda ante un juez competente para pedirle que me autoricen la entrega de datos conservados, y la otra es que yo como fiscal vaya y le diga al juez, ya que ya tengo los datos conservados que obtuve por esta cuestión de urgencia, te pido que me los ratifiques. Claro está que puede haber otro tipo de técnicas, como sería la geolocalización en tiempo real, ¿sí? La búsqueda ya del equipo como tal, o la ratificación de esa geolocalización. Entonces prácticamente hablaríamos de la intervención de comunicaciones privadas en un aspecto genérico y sus diversas modalidades. Entonces tenemos 5 modalidades. 5 o 6 aproximadamente, sí, 6. La primera sería la intervención de la comunicación privada en tiempo real. Así es. La segunda, la intervención de la geolocalización en tiempo real. Sí, intervención de comunicaciones privadas en su modalidad de geolocalización. La tercera sería la entrega de los datos conservados con los que cuenta la compañía telefónica. La cuarta, la extracción de los datos conservados del equipo o del dispositivo electrónico. Y la última, la ratificación de esa información que se extrae. Ratificación de entrega de datos o la ratificación de la geolocalización geográfica. Doctor, y de estas 5 hipótesis que nos acaba usted de explicar, de acuerdo al estatus procesal en materia penal, ¿quién sería el juez competente para autorizar estas técnicas? Ok, bueno, no olvidemos que en el Código Nacional existe una obligación de investigar por parte de la Fiscalía. Si me lo permite, lo trataré de establecer con un caso hipotético. Adelante, doctor, es su micrófono, adelante. Muchas gracias. Digamos que tal vez el día de hoy, aproximadamente a las 20 horas, no sé, en el municipio de Cuernavaca, Morelos, se lleva a cabo un hecho con apariencia de delito, a través de la cual 3 o 4 personas llegan, despojan de su vehículo a una persona o lo bajan de ese vehículo y se lo llevan. ¿Okay? Se lo llevan. Ahí no sabemos si se trató de un secuestro, si es una desaparición forzada. Entonces, ¿qué sucede? Pues el Ministerio Público tiene o toma conocimiento de este hecho. Y desde luego con su obligación de investigar, el fiscal pues empieza a realizar esos actos de investigación que establece el Código Nacional. Y dentro de estos actos, pues tal vez con la entrevista que se le haga a alguno de los testigos o alguna víctima indirecta, le pregunte, bueno, ¿traía teléfono la víctima directa? Sí. El teléfono que traía era terminación 1416 de la empresa X. Y lo que hace el fiscal en un momento dado es, por la urgencia, puede requerir a la empresa X que le entregue los datos conservados. Estos datos conservados es una información, es un catálogo que establece la Ley Federal de Telecomunicaciones en su artículo 190, fracción segunda, si mal no recuerdo, de esta legislación. Y entre otras cuestiones, pues bueno, en esta información lo que viene o lo que buscaría el fiscal, pues tal vez sería la ubicación de las antenas, el contrato, llamadas entrantes y salientes, diversa información que se encuentra prevista en esta fracción. Entonces eso lo hace el fiscal porque pues está en una búsqueda o está en un caso de urgencia, porque puede ser que corra peligro la víctima, ¿no? Pero quiero aclarar algo, estamos en presencia de un hecho con apariencia de delito, que todavía la clasificación jurídica es muy temprano para saber si se trató de un secuestro o una desaparición. ¿Y por qué destaco esta clasificación jurídica? Porque cuando el Ministerio Público recaba estos datos, él tiene que acudir ante un juez o ante una autoridad a que le controle la legalidad de estos actos. El Código Nacional habla, entre otras cuestiones, en su artículo 303, habla de la entrega de datos conservados. Y esa es una situación que el fiscal hace ex ante, es decir, antes de acudir ante la autoridad, ante la telefónica, voy con el juez y te pido que tú, juez, me autorices esa entrega de datos. Pero aquí en el caso de urgencia, el fiscal va primero, los pide y luego va ante el juez a solicitar que se le ratifique, que se le controle esta determinación. Bueno, ¿qué sucede? Aquí nos encontramos en un estatus procesal que hablaríamos de una etapa de investigación inicial. ¿Qué delito es el que se estaría buscando, se estaría tratando de integrar? No sabemos, nuevamente repito, si es secuestro, no sabemos si es delincuencia organizada. Y es aquí el detalle, el punto toral desde mi perspectiva, que ha existido mucha confusión en los operadores jurídicos.
Actualmente sabemos que conforme al artículo 16 constitucional, los únicos que pueden autorizar una intervención de comunicaciones privadas, en este caso, en estas modalidades, es una autoridad federal, es un juez federal. Como sabemos, hay jueces federales o jueces de control que se encuentran adscritos a centros de justicia. Centros de justicia en el estado de Morelos, centros de justicia en Reynosa, Tamaulipas, en Ciudad de México. Pero también hay jueces de control en un centro de justicia especializado que se encuentra en la Ciudad de México. Es el Centro Nacional de Técnicas de Investigación. Es un nombre larguísimo porque también abarcan arraigos y cateos. Bueno, pero son jueces de control. Y aquí viene esta separación. ¿Ante quién va a acudir el Ministerio Público, ya sea para pedirle la autorización de entrega de datos o para pedirle que le ratifiquen esa entrega de datos? Y en primer lugar, atenderíamos a la etapa procesal. Estamos en la etapa de investigación, sería un juez de control. ¿Pero ante quién? Bueno, si se tratara de un delito del orden común, bueno, tendría que acudir ante estos jueces que se encuentran en la Ciudad de México. Okay. Si se trata ante una autoridad, ante un delito, del orden federal, tendría que acudir también ante esta autoridad, estos jueces que se encuentran en Ciudad de México, pero única y exclusivamente si estuviera investigando delincuencia organizada u operaciones con recursos de procedencia ilícita. Si fuera otro delito aún así de índole federal, tendría que acudir ante el juez de control del centro de justicia de la entidad correspondiente. ¿A qué quiero llegar? Que existen diferentes jueces de control que pueden autorizar este tipo de técnicas de investigación. Sin embargo, unos se encuentran en los centros de justicia y los otros se encuentran en este Centro Nacional de Técnicas de Investigación en Ciudad de México. ¿La diferencia cuál es? A nivel federal, si es, nuevamente repito, si es delincuencia organizada u operaciones con recursos, van a la Ciudad de México ante esta autoridad a pedírselos. Si es un diverso delito del orden federal, es ante un juez de control del Centro de Justicia. Si es el delito del orden común, ante el Centro Nacional de Técnicas y Arraigos. Híjole, está un poquito ahí complicado, porque después el artículo 52 y 53 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura Federal también te da ahí algunas pautas donde o en qué casos, en qué delitos vas a poder utilizar esta técnica y que el juez está obligado o tendría que otorgarla. Pero pues eso es algo que nos los deja ahí como que confuso desde la ley, pero qué bueno que ya no lo aclara ahorita, doctor. Sí, de hecho, esta situación, con independencia de que se encuentra en la ley orgánica, todas estas competencias especiales o especializadas las da el propio Consejo de la Judicatura Federal. Concretamente, este Centro Nacional de Técnicas fue creado a través de acuerdos generales. Es el acuerdo 3 del 2017, el 20/2018 y otros acuerdos que han modificado. Y ahí viene su competencia textual. Dice cuál es la competencia de estos juzgadores. Y a veces, pues eso está generado un sinfín de declinaciones de competencia, porque tal vez para un juez de Ciudad de México, de este Centro Nacional, este hecho que estoy ahorita poniendo en contexto, dice él, pues yo no advierto que estés investigando delincuencia organizada, yo no te voy a autorizar la técnica o no te voy a ratificar la técnica, vete con el juez de control. Y entonces, si el hecho fue en Morelos, viene el fiscal con el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Morelos y le dice, vengo a que me ratifiques este actuar, y le va a decir, bueno, es que yo advierto que del hecho que tú me estás planteando son 3 o 4 personas que posiblemente estaban organizados. Y entonces empiezan a hacer el análisis del tipo penal de delincuencia organizada y dice, pues yo no soy competente, es competente. Vete a la Ciudad de México. Vete a la Ciudad de México. Y ahí se genera esta cuestión. El problema no es ese. El problema es, en ese inter, ¿qué va a pasar? Pues con la persona que está privada de su libertad. ¿Qué va a pasar con la investigación del Ministerio Público? ¿Qué va a pasar si estamos en presencia de una investigación, de una carpeta con detenido? Pues el Ministerio Público tiene 48 horas o 96 en caso de delincuencia organizada, y en estos supuestos, en lo que se está dirimiendo esta competencia, pues bueno, ¿qué va a hacer el fiscal? ¿No? Y esto, tal vez aquí en esta etapa de investigación no es tan trascendente. ¿En dónde puede ser trascendente? Cuando se haga valer esta técnica de investigación o la información que se haya obtenido. Me explico. Tal vez el detenido por este hecho ya fue imputado, estamos en la audiencia de vinculación y el Ministerio Público señala como dato de prueba la información obtenida de esta técnica de investigación. ¿Y qué puede decir un defensor, señor juez? Pues la técnica no la autorizó
un juez competente, la autorizó el juez de Ciudad de México, siendo que no había delincuencia organizada, o viceversa, ¿no? Entonces podría ser ese argumento. Y eso es algo complejo. Y eso nos enfrentamos mucho como jueces de control ya cuando estamos en vinculaciones o en la etapa intermedia. En la etapa intermedia, en asuntos derivados de secuestro, donde prácticamente pues todo es a través de comunicaciones, sí, ¿no? El rescate, etcétera, hasta la geolocalización de la posible víctima, todo es a través de una serie de técnicas de investigación de esta naturaleza. Y llegan a la intermedia y el argumento defensivo es exclusión probatoria. ¿Por qué? Porque fue autorizado por una autoridad no competente. ¿Y qué dice el juez de control? Pues voy a excluirlos, porque efectivamente, en términos de estos acuerdos generales del Consejo, pues no era delincuencia organizada, era delincuencia convencional, y tú, juez del Centro Nacional de Cateos y Arraigos, no eras competente, y entonces declaro nulo o excluimos este dato de prueba. Y se va a quedar sin pruebas el Ministerio Público, algo muy, muy delicado. Doctor, el Código Nacional también nos habla de que esta autorización que hacen los jueces especializados la pueden hacer por escrito o bien pueden abrir audiencia. ¿En qué casos pudieran abrir la audiencia? Esa sería una. Y la segunda es, si abren la audiencia, yo como defensor, ¿puedo estar presente? Ok, bueno, nuevamente voy a dividir en etapas. Las técnicas de investigación se pueden solicitar en la etapa de investigación inicial, y ahí prácticamente los jueces de Ciudad de México, de este centro especializado, todo se resuelve por escrito. Y se resuelve por escrito porque la competencia que se tiene es de todo el país a nivel local. Prácticamente hay jueces en la mañana y en la noche. Prácticamente se reciben 100 técnicas al día por turno. Y desde luego llevarlos en audiencia sería muy complicado, imposible. Aparte, puede ser una solicitud de un fiscal de Morelos, un fiscal de Tamaulipas, el que esté autorizado conforme al Código Nacional. Y eso sería muy complicado. Entonces, prácticamente estos jueces resuelven todo a través de escrito. De hecho, todo es vía electrónica. Llega la petición de manera electrónica, se resuelve de manera electrónica y se notifica de manera electrónica este Centro Nacional. ¿Cómo actuamos tal vez en centros de justicia? Como nuestra competencia territorialmente hablando es más limitada, porque únicamente atendemos casos de acuerdo a nuestra circunscripción territorial, entonces algunos jueces tienen la idea de que lo hacen por escrito. Para ellos es más fácil. Yo en lo particular, para mí se me hace más fácil hacerlo en audiencia, ya sea que estemos en la etapa de investigación inicial o en la complementaria, yo lo hago por audiencia. He recibido algunos comentarios que si estoy bien o estoy mal por lo siguiente. Si estamos desde luego en la etapa de investigación inicial, pues es una audiencia privada, únicamente el fiscal y su servidor. Claro. ¿No? En la audiencia, no entra nadie más. Pero ¿qué sucede si estamos en la complementaria? Bueno, ya se vinculó a proceso Juanito Pérez y el Ministerio Público sigue investigando, pero resulta que para corroborar su teoría del caso, pues él quiere una extracción de un equipo que se haya obtenido en esta situación. Bueno, acude ante el juez de control y va a decir: juez de control, quiero yo esta técnica de investigación, intervención de comunicaciones en su modalidad de extracción de este equipo. Señalamos audiencia. Algunos criterios de algunos señores jueces de control es que cuando señalan la audiencia van a atraer a la defensa, ¿sí?, al imputado, para que se abra el debate y se establezca si es idónea, si no es idónea, etc. Existen otros criterios donde no se considera que sea necesario traer a la defensa. ¿Por qué? Porque precisamente esa parte de que si era idónea o se puede excluir, se va a debatir en la intermedia. Entonces, a nada práctico conllevaría. Claro está, habría que atender también la naturaleza de la técnica que está investigando. Me explico. Viene el fiscal en la etapa complementaria y me dice: juez, quiero una intervención. ¿Ok? ¿En qué modalidad? En tiempo real. Porque resulta que la persona vinculada tenía amigos y estos amigos tienen estas líneas y queremos investigar. Ahí ya será un criterio del juez donde le diga: permíteme, fiscal, tú ya formulaste imputación por este hecho que aconteció en este día a esta hora, y tú lo que quieres es seguir investigando por otras circunstancias. Ya no sería adecuada, idónea, ya no sería necesaria esa técnica, porque formaría parte de un hecho diferente. Y si tú quieres investigar un hecho diferente, conforme al Código Nacional, tienes que abrir una carpeta de investigación. Distinta. Así es, distinta. ¿Y por qué es trascendente esto? Porque imagínense
que yo le diga al juez, yo le diga al fiscal, efectivamente, te voy a autorizar la intervención de comunicaciones para que se intervenga en la línea de fulanito y de menganito porque pueden estar involucrados en el secuestro. Qué grave es eso, porque en primer lugar tendría una persona ya detenida, en segundo lugar ya vinculada, y en tercer lugar le estaría dando oportunidad al fiscal de integrar datos, todavía información, aspectos probatorios para un hecho diferente. Aquí sí quisiera yo destacar lo siguiente. Las técnicas de investigación en intervención de comunicaciones tienen una naturaleza de acuerdo a su forma de consumación diferente. Me explico. Una intervención de comunicaciones en tiempo real me va a dar a mí información a futuro. Lo que usted y yo hablemos es a futuro. Pero, por ejemplo, la entrega de datos o la ratificación de entrega de datos es información del pasado. Así es. La extracción de información de un teléfono, de una computadora, es información del pasado. Hacia atrás. Entonces, si yo imagínese, autorizo en la etapa de investigación complementaria una intervención de comunicaciones en tiempo real, que le diga, sí, fiscal, me convenciste, autorizo que se intervenga a la línea de A y de B, que ni siquiera forman parte de la vinculación. Ahí creo que se estaría generando un acto de molestia, de consumación permanente con miras a futuro. Y esto, pues desde luego, le depararía un perjuicio irreparable a estas personas que están siendo objeto de la intervención. Entonces ahí el juez, creo que sí tenemos que ser muy cautelosos, sobre todo cuando el fiscal nos dice cuál es el propósito, el objetivo de estas técnicas. Las técnicas de investigación, los actos de investigación, siempre he creído que tienen una naturaleza jurídica en cuanto a su petición, su ejecución y desde luego el resultado y su análisis de esto, ¿no? Y desde luego que lleguemos a la etapa correspondiente para que se valore. Todas estas técnicas de investigación, cuando uno autoriza una de ellas, la información que se obtenga, maestro, esta información pues le puede servir al fiscal, pero si no le sirve al fiscal, entonces ¿a quién le puede servir? A la defensa. A la defensa, ¿no? sí. Pero, ¿qué sucede si autorizamos una técnica en la etapa de investigación inicial y no sabemos ni siquiera quién es la defensa, ni mucho menos quién es el imputado, ¿no? El investigado. Sí. Porque recordemos que en la etapa de investigación inicial, la mayoría de las técnicas están enfocadas o dirigidas a líneas telefónicas o a equipos, ¿no? Quiero intervenir esta línea telefónica. No sé ni de quién sea. Bueno, ya con los datos conservados voy a entender que a lo mejor es de Juanito Pérez o de Chuchita Pérez, pero hasta ahí. Entonces, sí es importante establecer el objetivo, la naturaleza de cada técnica de investigación. Sí, son actos de investigación que trascienden y nosotros como defensores debemos de estar muy al pendiente qué es lo que sucede en estas investigaciones, porque en la práctica lo hemos visto. Como la otra de las modalidades, que si el Ministerio Público no encuentra algo que le beneficie, tiene la obligación de destruir toda esta información. Así es. Pero en algunos casos, doctor, lo comento en la práctica, ¿qué sucede? Que nosotros no nos enteramos de esta investigación que está, no nos enteramos de lo que se encontró en las 5 modalidades que ya explicamos, y el Ministerio Público lo destruye. No nos da la oportunidad como defensa poder utilizar esto para ayudar a las personas que representamos. Muy delicado, doctor. Pero tengo una pequeña duda, doctor, y lo voy a aterrizar con un caso práctico, a ver si nos puede ayudar. Un delito que viene contemplado de prisión preventiva, 19 constitucional, para irlo enlazando, homicidio. Okay. El Ministerio Público, fuero común, el Ministerio Público le imputa haber estado en un lugar y en una hora determinada. Pero resulta que la persona imputada, en su dispositivo electrónico, en el celular, él tiene información porque tiene fotografías, tiene un video, posiblemente tiene habilitado el Google Maps donde viene todo el recorrido, todo el rastreo, y toda esta información lo ubica en un lugar distinto a lo que le están imputando. Aquí viene la pregunta. ¿Yo como defensa puedo utilizar esa información? Claro, la puedo presentar como una estrategia de defensa, decirles, él no estuvo en el lugar que le estás imputando. Pero tendría que tener la autorización de un juez especializado, o yo solamente lo puedo ofrecer en audiencia. Okay. Su teoría del caso está encaminada a establecer que la persona
estaba en un lugar diferente. Diferente. Porque no olvidemos que la extracción de información es sobre equipos telefónicos o computadoras. Yo puedo estar aquí ahorita con usted y mi teléfono puede estar ahí abajo. Sí. Es diferente, ¿no? Entonces, Sí. eso puede ser un contraargumento por parte de la Fiscalía. Antes de responder lo que usted me está señalando, hace un par de días tuve conocimiento de un asunto donde detienen a una persona por el delito de secuestro, porque resulta que compró un teléfono y el teléfono estaba relacionado con un secuestro. Y el hecho era de hace 5 años. Entonces, por la entrega de datos que se llevó a cabo, la geolocalización y todo eso, ubicaron a esta persona, llegaron a su casa con orden de aprehensión, se lo llevaron y creo que quedó en libertad precisamente porque se acreditó eso, ¿no? Pero eso es lo trascendente de esa situación. Otro ejemplo que yo siempre les ponía a los compañeros era de que pues yo voy por la calle, me encuentro un teléfono y entonces lo recojo y llegan los policías y me dicen, de este teléfono estaban saliendo llamadas de extorsión, porque el extorsionador estaba hablando y lo dejó tirado y se echó a correr. Entonces, creo que un equipo telefónico, la localización de un equipo telefónico, en algunos casos no podría ser contundente para justificar una teoría del caso, ¿no? Pueden darse muchas situaciones. Aquí, pues posiblemente, además de la extracción de información que usted comenta, que dijera, pues yo estuve en tal lugar y aquí hay fotografías, etcétera, se podría presentar una situación que establece el artículo 276 del Código Nacional, que es aportación de comunicaciones entre particulares. Si me lo permite, maestro, dice este artículo: las comunicaciones entre particulares podrán ser aportadas voluntariamente a la investigación o al proceso penal cuando hayan sido obtenidas directamente por alguno de los participantes de la misma. Las comunicaciones aportadas por los particulares deberán estar estrechamente vinculadas con el delito que se investiga, por lo que en ningún caso el juez admitirá comunicaciones que violen el deber de confidencialidad respecto de los sujetos a que se refiere este código. Bueno, no existen muchos criterios en relación con este criterio. Por ahí hay una tesis, nada mal no recuerdo, no sé si es jurisprudencia de la Suprema Corte, que habla acerca de esta aportación y habla acerca del derecho a la protección de la inviolabilidad de las comunicaciones, etc. Pero, entre otras cuestiones, algunos fiscales llegaban y decían, juez, mira, yo obtuve esta información porque me la aportó la víctima. De hecho, la tesis que hago referencia creo que es una víctima y el delito de secuestro. Bueno, se podía presentar, sí, pero sí tendría uno que tener mucho cuidado con las consecuencias que pueda traer aparejado esto. Me explico. Usted señala, aquí está la aportación de este equipo. De entrada, de ese equipo, ¿usted qué aportaría? Tal vez usted aportaría fotografías, ¿no? Tal vez. Aquí están las fotografías de que mi representado el día del hecho que se le atribuye no estaba ahí, estaba en otro lugar. Pero resulta que a lo mejor su representado estaba con una tercera persona. Y aquí la tercera persona va a decir, oye, ¿y a mí por qué me estás trayendo? ¿Por qué me estás involucrando en esto? Bueno, es que mi cliente, él me aportó el teléfono, sí, pero yo no. Entonces, aquí a donde quiero aterrizar con este artículo 276 es que hay que entender cuando existe una pluralidad de personas involucradas en esta información, en este tipo de comunicaciones. ¿Qué sucede con los famosos chats de WhatsApp donde tenemos a 5 o 6 y ahí nos estamos comunicando? El chat de la familia, ¿no? Y por alguna situación usted la presenta, esta información, porque yo le estoy dando mi teléfono, pero a lo mejor vienen los otros 2 o 3 familiares diciendo, maestro, ¿y a mí por qué me involucraron? También están vulnerando mi derecho a la intimidad. Entonces, aquí es donde se podía presentar una situación. Son casos muy específicos, diferentes en el secuestro, ¿no? Es mi teléfono, me están hablando porque secuestraron a un familiar, entonces ya aquí está mi teléfono, porque nada más es la intervención entre su servidor con el activo que está llevando a cabo esa comunicación. Y esto la Corte dijo, ahí sí no hay problema, porque yo que soy o formo parte de esta intervención, la puedo aportar de manera voluntaria. Creo que la problemática se daría cuando se involucran a terceras personas. Si no se involucra a terceras personas, yo creo que no. Yo puedo contratar al despacho de SFAT, el perito Raúl Hernández, hace la extracción de estas fotografías, verifica que el metadato corresponda y lo puedo ofrecer ya, porque tendría yo la autorización del propietario, de titular de la línea y obviamente del teléfono. ¿Lo ofertaría usted ya llegando a la intermedia? Fíjese que hay algo muy... ¿Dónde lo ofertan?
algo que nosotros lo vemos en la práctica, ¿no? Veíamos en el episodio anterior con la juez Yaredi que el abogado defensor ya no puede ser de los que esté en escritorio. El abogado defensor tiene que ir a campo y tiene que hacer investigación. Y justamente con el perito en informática, Raúl Hernández, ya nos tocó que en un lugar en el sur de Morelos, los agentes captores detienen a 4 personas y ellos dicen que los detuvieron en el exterior de un inmueble. El perito va a ese lugar, se encarga de hacer esa investigación y da con un vecino que tiene una grabación donde nos dice que la detención fue totalmente distinta, ¿no? O sea, participó la Marina, la Guardia Nacional, la Comisión Estatal de Seguridad Pública, Policía Ministerial y lo más grave, la detención fue en el interior del inmueble. Gracias a esa participación del perito Raúl Hernández pudimos lograr en una audiencia de control de detención, pues acreditarle al juez y decirle, oye, esto no está sucediendo como realmente lo plantea el Ministerio Público de acuerdo al informe policial homologado, ¿no? ¿Ahí no necesitaría la autorización federal? En estos casos, yo he conocido algunos asuntos donde precisamente con un video se acredita una circunstancia diferente al informe policial homologado. El IPH prácticamente es la teoría del caso del fiscal hablando bajo un argumento circunstancial, o sea, una teoría fáctica. El IPH es la base, ¿no? Ya la Corte ya se pronunció y dijo, tú tienes que analizar el IPH bajo un escrutinio más estricto cuando estamos en un control de detención, porque de ahí van a ser todo, efectivamente. Y si hablamos de un hecho con apariencia de delito que amerita prisión preventiva oficiosa en algunos casos, pues imagínate todo el perjuicio que le puede traer a una persona, ¿no? Efectivamente, en estos casos hay algunos defensores donde aportan esa información. He conocido algunos donde criterios de jueces dicen, adelante, si la aportó la persona, el propietario de ese inmueble, no hay ningún problema. El problema luego es la incorporación de esa prueba, pues, documental, ¿no? ¿Cómo? Ha habido asuntos que se le cae la defensa porque no saben no saben incorporar, ¿no? O pueden traerme tal vez a un perito y dice, bueno, es que yo traigo al perito en tal materia, pero a lo mejor el perito no conoce el contenido, no conoce las técnicas, tecnicismos en relación con este tipo de aspectos, y eso pues también se le puede venir para abajo. O sea, efectivamente el defensor, en este sistema el defensor ya no tiene que ser pasivo, no, como usted bien dice, de escritorio. Sí, hay que investigar, se tiene que allegar, y sobre todo porque pues tiene en su contra todo un aparato del Estado, policía, ministerios públicos, peritos, y pues bueno, ¿qué sucede aquí? Efectivamente, en control de detención, o ya se le vinculó y solicitan un sobreseimiento precisamente porque los hechos no se dieron como lo establecieron en el informe policial homologado o en el auto de vinculación al proceso. Pero creo que sí tendríamos que atender en primer lugar la naturaleza de la técnica de investigación, la naturaleza de la información que se va a presentar y sobre todo cómo se va a incorporar esta, ¿no? Aquí en el caso que usted me expone, maestro, pues bueno, hablamos de videos, pero ¿qué sucede en el caso de una extracción de información en un teléfono? Donde nuevamente señalo qué pasa con terceras personas que se van involucradas en una fotografía, en una comunicación. Sí, tendremos que tener el consentimiento de ellos, Así, ¿no? Es prácticamente. Sí, pero es delicado. Pero, ojo, compañeros, ojo. Ya lo dijo el experto en estos temas de intervención de comunicaciones privadas. Cuidemos mucho al momento de comprar algún dispositivo electrónico, algún celular, alguna computadora. Perdón, pero por ahorrarnos algo podemos estar involucrados en un problema que nos va a costar más de lo que podemos adquirir este dispositivo electrónico. Doctor, pero hay otro tema también, digo, es que esto es mucho. Muy amplio todo esto. Las impugnaciones, doctor. Lo hemos visto también en la práctica, incluso en un asunto en específico, el ingeniero Raúl, el perito Raúl, analiza una entrega de datos conservados que pide el Ministerio Público, pero él, al analizarlo desde la autorización, desde el escrito que hace el Ministerio Público para la solicitud, él se percata que hay antecedentes de investigación
que los arroja en este escrito, pero que no están en la carpeta de investigación. En este momento, en este estado procesal, pues obviamente ustedes actúan de buena fe, verifican o piensan que el Ministerio Público va a cumplir con esa disposición que tiene de acuerdo al 21 de la Constitución, 20 apartado A, ¿no? El esclarecimiento del hecho. Pero en la secuela procesal, vinculación a proceso, etapa de investigación complementaria, nos damos cuenta que desde la solicitud, el Ministerio Público mintió. Claro, en otro país, no en México, pero mintió. Sí, eso no se da. ¿Ante quién podemos impugnar esta determinación, esta situación, esta autorización? Nuevamente nos encontramos ante una circunstancia de temporalidad procesal. ¿Por qué le llamo así? Puede haber técnicas de investigación que el fiscal solicite en la etapa de investigación inicial. Ahí desde luego pues no hay un defensor, no hay una persona imputada ni siquiera. Y entonces el Ministerio Público recaba esa información. ¿Cómo se trabaja en estos centros de justicia? Sobre todo, va a depender en este centro nacional especializado. Todo es por escrito y llega la petición vía electrónica. Anteriormente llegaban, pedimentos de 100, de 200 hojas. Poco a poco se le fue diciendo al Ministerio Público, mira, estamos en un sistema acusatorio donde, pues, entre comillas, debe que prevalecer la oralidad. No me hagas todo este argumento porque no lo voy a revisar, hazme un resumen. Y actualmente las peticiones de los fiscales, pues, son pequeñas, ¿no? Va a depender, pero son pequeñas los pedimentos que llevan los fiscales a este centro nacional. Y quiero destacar esta situación porque cuando se dicta la resolución, nosotros o los jueces de este centro nacional se ocupan o resolvemos con base en ese escrito. Ni siquiera el Ministerio Público va y me lo dice, sino se lee. Hay secretarios que leen, dan cuenta al juez y el juez resuelve. Así es como se trabaja en este centro. Y desde luego partimos de un deber de lealtad por parte del fiscal. Lo que sí algunos consideramos es que a mí dame un hecho que estés investigando, que exista un vínculo entre el hecho que estés investigando con la técnica, con el equipo, con el aparato, con la línea. Dame eso. Y ya procederá si concedo o no concedo la técnica. Cuando se concede una técnica, el Código Nacional establece que el Ministerio Público tendrá que elaborar un inventario, un acta de lo que obtuvo, si le es útil o no le es útil. Y si no le es útil, pues tendrá que destruirlo, porque no olvidemos que esa información, pues es información confidencial. Bueno, contra esta situación, como no hay una defensa, como no hay una persona ni siquiera involucrada, si les llegamos a negar una determinación, pues cabe la apelación. Pero nada más es el fiscal, ¿ok? Pero estamos en esta investigación. Bueno, pasamos a la audiencia inicial. Viene el control de detención, viene la vinculación a proceso y el Ministerio Público en esa audiencia de vinculación hace valer esa información que obtuvo de esta técnica de investigación. Es donde el defensor se da cuenta que existió una técnica de investigación. Aquí algunos señores defensores he conocido que promueven un amparo indirecto reclamando esta técnica de investigación o esta información obtenida. Hemos considerado en algunos otros casos que esta información que se obtuvo forma parte de una solicitud de vinculación a proceso. Y si el juez tomó en cuenta esta información al dictar su auto de vinculación, creo que lo procedente sería desde luego impugnar el auto de vinculación, ¿sí? Impugnar y desde luego ir desechando todos y cada uno de los datos de prueba que señaló el Ministerio Público para justificar su dato en esos casos, ¿no? Y desde luego, pues ahí puede establecer en un concepto de violación en el juicio de amparo, pues establecer que los hechos eran diferentes o establecer que la autoridad no era la competente para autorizarla. O sea, todos esos aspectos se pueden llevar a cabo. Por otra parte, en el caso que usted menciona, donde ya interviene su experto en la materia y se percata de que no fue así como lo solicitó el Ministerio Público, bueno, en esa situación habría, desde mi punto de vista, tendríamos que atender otra vez el estatus procesal que guarda el expediente, la causa, ¿no? Porque a lo mejor ya estaríamos en una etapa de investigación complementaria. ¿Sí? ¿Y qué podría llegar a darse? Que ya en la intermedia, al hablar de la exclusión, diga, señor juez de control, pues este medio de prueba que está aportando el fiscal, pues no debe de aceptarse en virtud de que pues esta solicitud que se hizo en su momento, pues partió de hechos
falsos o que no obran en la carpeta. De hecho, el juez de control que lleva la intermedia tendría que haber sido el mismo juez de control que vinculó o que en su momento hasta autorizaron estas técnicas de investigación. Creo que podría darse ahí ese supuesto, ¿no? Que ahí en la intermedia se le haga valer o se le haga ver eso al juez de control. Por otro lado, maestro, le decía que hay algunos jueces que resolvemos en audiencia. Y en audiencia, prácticamente lo que hace uno como juez es dirigir la audiencia en estas audiencias privadas con los fiscales y decirle, a ver, fiscal, dígame, carpeta de investigación, tal. ¿Cuál es el hecho que usted está investigando? Es que de acuerdo al informe policial, no, dígame su hecho, sus circunstancias, modo, tiempo y lugar, sus circunstancias, y eso, ¿dónde se encuentra clasificado? Ok, palomita. Ya con base en ello, ¿de dónde usted obtiene esta información, esta línea telefónica o esta tarjeta, ¿no? Que quiere a lo mejor una información bancaria? Es que la obtuve de la entrevista de la víctima. Y entonces ahí donde uno como juez pues va palomeando con base en la información que le va dando el fiscal. Pues bueno, ya dependerá si el fiscal va y declara o narra esos hechos con falsedad, pues bueno, él sabrá que incurre en una responsabilidad. Claro está, yo no he conocido un caso donde uno como juez le diga al fiscal, lo protesto para que se conozca con verdad. No, pero pues creo que podría haber ahí una responsabilidad por parte del fiscal si es que narra una actividad o un hecho que no va acorde a la carpeta, ¿no? O que introduce elementos que no forman parte de la carpeta de investigación. Claro, pues ya lo vieron, importante analizar desde la solicitud que hace el Ministerio Público al juez especializado para hacer la extracción de los datos conservados, la intervención de la comunicación en tiempo real. Desde este momento analizarlo, analizar también la resolución del juez, cuál es el parámetro, los lineamientos de los cuales se le da, porque a veces el Ministerio Público va más allá de lo que se le autoriza, no cumple con los requisitos en el dictamen del perito de informática, no deja plasmado toda la información, sino nada más saca lo que a ellos les conviene. Y bueno, pues esto lo podemos impugnar en la etapa procesal, como usted bien lo dice, o podemos también solicitar la exclusión de este medio de prueba en audiencia intermedia de acuerdo a las hipótesis, ¿no? Sobreabundante, impertinente, prueba ilícita, prueba ilegal. Así es, ¿no? Así es. De hecho, en muchos casos, algunos fiscales, cuando hacen su solicitud de una técnica de investigación, establecen, quiero esta temporalidad. Todas las técnicas deben de llevar una temporalidad. No podemos dejarlo al capricho de la Fiscalía. En tratándose de intervención de comunicaciones, 6 meses y se puede ampliar por otros 6 meses, se acabó, ¿no? Pero se quieren quedar colgados ahí más tiempo y no es así. Todas las técnicas, hasta los cateos, requieren de una temporalidad. Yo siempre he creído que todas las técnicas, incluyendo los cateos, deben de pasar por un tamiz del juez que la libró, que la autorizó. Entonces, si yo autorizo una intervención en su modalidad de extracción de información, le digo, fiscal, te autorizo que extraigas esta información en esta temporalidad, porque el hecho se presentó en el mes de octubre del 2024 y yo nomás te autorizo que extraiga la información de octubre del 2024 que es idónea o que es necesaria y que es adecuada a tu teoría del caso. No te puedo decir que extraigas todo. Por otro lado, ¿dónde la vas a llevar a cabo? No, pues que lo voy a llevar a cabo en este lugar. Okay. ¿Qué equipo vas a utilizar? Y sobre todo, vas a levantar un acta, pero también es muy importante, y lo he destacado en algunos foros, es muy importante que se establezca quién lo va a llevar a cabo. El experto. Claro. El experto, porque muchas veces las fiscalías toman en consideración a policías federales ministeriales o policías ministeriales y los famosos analistas. Los famosos analistas. Y desde luego sabemos que existen una serie de profesiones que están en el quinto constitucional y que el Código Nacional establece que en tratándose de peritajes tiene que ser un experto, ¿no? Entonces, le he dicho yo en cursos a algunos fiscales, a versiones fiscales, si ustedes llegan a una intermedia y el defensor le dice, señor juez, la extracción la obtuvo el analista que no terminó a lo mejor una carrera relacionada con esto, pues puede ser que ahí les genere algún problema porque no la está ejecutando un experto en la materia y es una materia que está regulada por la ley de profesiones y desde luego que la vamos a encontrar también en la Constitución. Y pues son piedritas en el camino que se les puede venir para abajo. Entonces ese es otro punto. O la llevaste a cabo de manera extemporánea. Te dijeron 5 días y utilizaste 10 días. O sea,
todo, igual que los cateos que les decimos, en un horario tiene que llegar, tocar la puerta, los 2 testigos, etcétera. Y si no está eso, pues también todo lo obtenido es nulo. Algo muy interesante, por ejemplo, vinculando los cateos con la extracción de información. ¿Qué sucede si se autoriza un cateo? Llegan al domicilio, encuentran un teléfono y después de que lo encuentran, ahí mismo sacan la información y vamos, la llevan. ¿Eso es ilegal? Sí, eso sería nulo, porque precisamente una cosa fue la obtención de ese equipo con la autorización del cateo y la otra, que tú hayas tenido la oportunidad de extraer, porque lo que se vulnera son bienes jurídicos tutelados diferentes, maestro. En el cateo, pues la inviolabilidad al domicilio, y en la extracción del equipo, pues la inviolabilidad a la intimidad, a la información. Entonces son diferentes bienes. ¿Y qué hacen muchos fiscales? Pues es que el juez me autorizó a que yo encontrara todo aquí en el cateo y ya aquí ya encontré el teléfono, entonces puedo obtener esa información. Y son cosas distintas. Algunos criterios de algunos jueces era de que llegaba el fiscal y me decía, juez, quiero que me autorices esta extracción de este equipo telefónico que asegura en este cateo. Y algunos criterios era, ¿y este cateo ya te lo calificaron? No, es que no me lo van a calificar porque los jueces no califican cateos. O no, porque no hubo detenidos. No, yo no estoy hablando de que si hubo detenidos o si te calificaron el cateo, yo no te lo voy a calificar. El detalle aquí es, ¿qué sucede si el cateo te lo autorizaron para entrar a la casa 15A y tú te introdujiste a la casa 15B y ahí obtuviste este teléfono? Y al momento en que yo te autorice una extracción de este equipo, pues vamos a tener una colisión de derechos, una colisión de aspectos, porque te estoy facultando para extraer un teléfono, pero que fue obtenido de otro lugar distinto. Entonces van de la mano. Sí, interesante. Pues ya lo escucharon del experto. Peritos, analistas, agentes de investigación criminal, no vayan más allá de lo que les autorizaron. Peritos, dejen plasmado todo lo que encuentran en los dispositivos electrónicos, déjenlos plasmados en sus dictámenes. Analistas, cuando haces tu vínculo de redes, verifica que las llamadas telefónicas sean de las que autorizaron, porque nos hemos encontrado que quieren meter llamadas de WhatsApp como si fueran llamadas de voz. No lo hagan porque corremos el riesgo de dejar al Ministerio Público sin pruebas. ¿Y dónde dejamos a las víctimas de este tipo de delitos? Sí, claro, eso es sumamente importante. Doctor, ¿nos ayuda con el fundamento de las circulares? Que esa sí sería importante. Primero, ¿sí los tiene a la mano? De los acuerdos generales. Los acuerdos generales. Sí, claro, los acuerdos generales de este Centro Nacional que crearon. Sí, este los que nos dijo hace un ratito. Sí, es el Acuerdo General 3/2017, 20/2018, 5/2019 y creo que ya hubo algunos nuevos acuerdos que no los traigo aquí, pero prácticamente los acuerdos que crearon este Centro Nacional son estos. Y si me permite, por ejemplo, en estos acuerdos generales, en su artículo 14, esto que le estoy comentando es una cuestión que es de dominio público. Sí. O sea, esto ustedes pueden ingresar a la página del Consejo de la Judicatura, buscan ahí normativa, parte normativa, y van a encontrar, pueden buscar Acuerdo General 3 de 2017, 20 de 2018, 5 de 2019, y van a encontrar la creación de este Centro Nacional, cómo se encuentra estructurado y sobre todo la competencia. Y si me permite, en su artículo 14 del Acuerdo General 20/2018 refiere: los jueces de control, es decir, son jueces de control, serán competentes en toda la República. Por eso es que los juzgadores de este Centro Nacional tienen tanta carga de trabajo, porque su competencia es en toda la República, a nivel local y a nivel federal, únicamente por los delitos de operaciones y delincuencia organizada. Y dice: son competentes desde el inicio de la etapa de investigación inicial, durante la misma y hasta antes de que con motivo de ella el imputado quede a disposición del juez de control del Centro de Justicia Penal Federal correspondiente para que se le formule la imputación. Esta partecita ha traído también una serie de confusiones, porque recordemos que en términos del 211, último párrafo, si mal no recuerdo, del Código Nacional, el proceso inicia con la audiencia inicial, ¿no? Valga la reiteración. Pero ya tenemos a una persona presente ante el juez. Pero hay una parte entre esta etapa de investigación y la presentación de la persona ante un juez. ¿Cuál es? Cuando existe una orden de aprehensión, ¿no? O una forma de conducción. Entonces el Ministerio Público llega y le dice al juez de control:
te pide una orden de aprehensión, está la orden de aprehensión correspondiente. El hecho de que un fiscal ya haya solicitado una orden de aprehensión, se podría estimar que esto ya es una carpeta judicializada. ¿Y por qué tomo o destaco este aspecto? Judicialización, porque no está en el código. No está, sí. No está en el código. ¿Qué se entiende por judicializar? Algunos decían, es que es cuando ya acudes ante el juez. Bueno, puedes acudir conmigo para una técnica y lleva 2 horas de que inició la carpeta, ¿no? Entonces, no. Algunos otros han estimado que el hecho de que quede un asunto judicializado es cuando ya se solicita la audiencia inicial. ¿no? Así es como algunos lo han estimado. Y sobre todo porque algunos fiscales han tenido la idea de que piden una técnica de investigación y le dicen, juez, te solicito la intervención de comunicaciones en intervención real y en geolocalización, porque hay una orden de aprehensión en contra de fulanito, sabemos que está en tal domicilio, pero que tiene contacto con su papá, entonces queremos intervenir en la llamada para ver cuándo lo podemos ir a detener. No, permítame. Las técnicas de investigación, su naturaleza o finalidad es recabar o generar información probatoria para establecer si está un hecho con apariencia de delito y una probabilidad de participación, entre otras cuestiones. Si yo ya fui con un juez y solicité una orden de aprehensión, es porque yo ya tenía esos elementos. Entonces, pues ya no sería necesaria. Y la otra, llegaríamos al extremo de considerar que una técnica sirve para aprender a una persona. Y creo que tampoco va por ahí la situación. O sea, y algunos fiscales las piden y algunos jueces se las autorizan. Sí, te la autorizo para que la detengas. Entonces ya estamos haciendo, ya no solamente como jueces, sino como auxiliares del fiscal, como policías para que detengan a alguien. Pero bueno, si me permiten, dice, esta competencia de estos jueces, este centro, es desde el inicio, desde la etapa de investigación inicial hasta que se le formó la imputación, para conocer y resolver de las solicitudes presentadas por el Ministerio Público. Y por lo que hace al Ministerio Público de la Federación, van a conocer de arraigo, todavía la contempla esto, arraigo, cateos, y aquí dice, intervención de comunicaciones privadas y de correspondencia, pero únicamente por los delitos de operaciones con recursos de procedencia y delincuencia organizada. Y aquí establece cuáles son las modalidades que hemos tocado, y ahorita, pues bueno, ya tendremos por reproducidas, pero la competencia a la que habla aquí es, a nivel federal, maestro, únicamente es delincuencia organizada y operaciones con recursos a nivel federal. Y a nivel local, todos los delitos, siempre y cuando estén en la etapa de investigación inicial. Y hay una parte interesante en este artículo que refiere, adicionalmente, serán competentes para conocer estos jueces de este centro de las solicitudes de intervención de comunicaciones privadas que hagan los titulares del Ministerio Público, de las entidades federativas, y también en el caso del sistema mixto. Pero en el caso del sistema mixto, estos jueces ya no serán jueces de control, ahora serán jueces de distrito. Es decir, los señores jueces y juezas de este Centro Nacional tienen una dualidad. Pueden actuar como jueces de control y pueden actuar como jueces de distrito. Y desde luego, si a mí me llega una solicitud del sistema acusatorio, la analizo con las reglas del Código Nacional. Si me llega del sistema mixto, o el famoso llamado inquisitivo, las analizo con las reglas del Código Federal de Procedimientos Penales. Entonces, tienen esa dualidad los señores jueces. Interesante. Entonces, a nivel federal, solamente delincuencia organizada y operaciones. Y operaciones nos vamos al centro. Así es. Pero los demás delitos los vamos a atender según sea la entidad federativa. A nivel federal, claro. ¿no? A nivel federal. Así es. Pero a nivel local o el fuero común, todos los delitos nos vamos al centro. Al centro, en la etapa de investigación inicial. Eso. Y cuando ya está judicializado el asunto, a las del centro de justicia correspondiente. Nuevamente, secuestro, Morelos, por ejemplo. Morelos, etapa de investigación inicial. Es secuestro, entonces acuden al Centro Nacional en la etapa de investigación inicial. Se judicializa el asunto, se vincula a proceso y requiere una técnica de investigación, el fiscal o la defensa, ¿no? Con auxilio del fiscal, ¿ante quién acuden? Como ya está en complementaria, al Centro de Justicia Penal Federal en Morelos. 18º circuito nos corresponde. 18º circuito, así es. Perfecto, doctor. Mire, eso es genial porque a veces lo desconocemos. Y eso implica o genera competencias. Competencia, y el acto de molestia tiene que ser emanado por una autoridad competente.
interesantes los temas, pero dejemos claro, fundamento para la intervención de comunicaciones privadas, 16 de la Constitución, párrafo 12, 293 al 300, Código Nacional de Procedimientos Penales, y el artículo 52 y 53 de la Ley Orgánica, agregado los circulares que ya nos ha hecho referencia el doctor. De hecho, el 16 también de la Ley Federal de Delincuencia Organizada, y un tema muy interesante, la Ley General de Desaparición de Personas, ¿sí? Porque creemos que solamente los jueces de control de Ciudad de México o los jueces del centro pueden autorizar entrega de datos, y no es así. Existe otra autoridad. ¿Cuál? En tratándose de desaparición de personas, la Ley General establece en su artículo 70, fracción séptima, en esta ley, que el Ministerio Público puede acudir en un momento dado ante las concesionarias para que le entreguen la información y luego ir con el juez correspondiente para que le ratifiquen esta información. Pero existe un protocolo, si me lo permite, maestro. Adelante, doctor. Este protocolo es protocolo homologado para la búsqueda de personas del 6 de octubre del 2020. Es el acuerdo SNBP/02/2020, y en este protocolo da una serie de pasos para que las autoridades inmersas en la búsqueda de personas puedan actuar, y entre ellos destaca a los jueces de amparo. Entonces, un juez de amparo, cuando yo como juez de amparo me llega una demanda de amparo donde me reclamen una desaparición de personas, desde luego mi obligación es la búsqueda. Sí. Y lo que yo puedo hacer es girarle un oficio a la telefónica para que me dé datos conservados respecto de esta persona. Entonces, no es una cuestión exclusiva de los jueces de control de un centro o del Centro Nacional. También los jueces de amparo están facultados, y lo destaco porque en la práctica, en su momento, cuando yo fui titular de estos juzgados, me llegaban incompetencias de señores jueces y juezas de amparo donde me decían, me promovieron una demanda de amparo, este es el acto reclamado de desaparición, tú eres el único competente para que puedas autorizar la entrega de datos. Y pues bueno, lo hacíamos en atención a la urgencia, y después le decíamos a la autoridad constitucional, a la autoridad de amparo, mira, pues te recalco que existe esta ley de desaparición, y en concordancia con este acuerdo, este protocolo para la búsqueda de personas, donde te faculta para que tú también puedas requerirle a los concesionarios. Entonces, vamos a atender también a ciertos casos. Claro, porque aquí la premura es dar con el paradero de la persona. Así es la urgencia. Doctor, le agradezco infinitamente. Podemos pasarnos toda la noche, todos los días hablando de eso, sí. Pero mejor, ¿qué le parece si lo invitamos para un segundo episodio? Sí, cómo no, con mucho gusto. Esperamos algunos comentarios de nuestro Pues ojalá auditorio. No sean tan fuertes. No, por supuesto, al contrario. Nos van a reclamar de que fue muy poquito tiempo, pero déjenos sus comentarios, déjenos sus preguntas, canalizamos con el doctor y vemos la disponibilidad con él para poder hacer un segundo episodio. Muchas gracias. Doctor, por el momento le agradezco mucho su presencia, le agradezco mucho que se haya dado el tiempo, pues yo sé que está en sus días de descanso y pues lo tuvimos que aprovechar, que anda por aquí por Morelos. Muchas gracias, siempre es un placer, siempre la invitación por parte de la asociación, siempre la invitación de los amigos, si me lo permite, siempre es importante, y sobre todo a mí había un magistrado, en paz descanse, el magistrado Miguel Ángel Aguilar, que en su momento decía que el conocimiento se hizo para compartir. Por eso este tipo de cuestiones que a veces están tan escondidas y que son de suma trascendencia e importancia, no solamente por el respeto de los imputados, sino también de las víctimas, ¿no? Porque también se trata de hacerles ver a los señores fiscales cómo puede ser su actuar. Son temas interesantes, y por qué no este conocimiento del que hablaba mi maestro Miguel Ángel Aguilar, pues tratar de invitar a la gente, de compartirlo, ¿no? Decía él que el conocimiento es para compartir, maestro. Y pues yo muy agradecido y espero vernos pronto. Sí, claro, porque aquí necesitamos perfeccionarlo, y para poder perfeccionar este sistema tenemos que involucrarnos todos. Para eso hicimos Código 4 Podcast, para compartir todas estas experiencias que ustedes tienen, todos estos conocimientos. Pero bueno, muchas gracias. También quiero agradecer a los compañeros que están atrás de cámaras, al perito en informática Raúl, muchas gracias por estar aquí.
No lo olviden, 8 y 9 de noviembre nos vemos en la Universidad Autónoma del Estado con el curso que está organizando la Asociación de Abogados Penalistas. Viene el doctor Gerardo Campos Malagón, juez de la Ciudad de México, y él nos va a hablar de la actualización del sistema penal acusatorio. Y ya estamos proyectando el segundo congreso, que desde este momento le hacemos la invitación para el segundo congreso. Nos acompañó al primero, pero ojalá pueda acompañarnos al segundo, justo con este tema, intervención de comunicaciones privadas. Primero Dios. Pues un saludo y no dejen de ver nuestros episodios. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias.